Bueno, ya pasaron los 5 minutos. Bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos en este webinar de cómo crecer tu pyme con un crédito de largo plazo en conjunto, organizado en conjunto con un aliado muy importante para Enrich.com como John Financiera. Mi nombre es Francisco Medina, soy del equipo comercial de Enrich.com y es un gusto tenerles con nosotros. Primero quiero hablarles de qué es Enrich.com. Enrich.com es un buscador y comparador de soluciones financieras para pymes de múltiples instituciones en un solo lugar. Es decir, aquí los usuarios pueden encontrar créditos pyme con y sin garantía, hipoteca pyme e hipoteca personal, y próximamente abriremos más categorías. Toda esta plataforma es gratuita para ustedes. En ella ustedes pueden consultar información como tasas de interés, CAT, requisitos, mensualidades estimadas, realmente simular el crédito para tener un aproximado para carácter informativo y que ustedes pueden tomar una mejor decisión, ¿no? Lo mejor de todo es que puedes comparar, como les comenté, entre múltiples instituciones en un solo lugar. Además de eso, Enrich no solamente hace aliados con financieras importantes, más bien hacemos aliados con financieras que están registradas ante la CNBV y la Conducef, por lo cual ustedes tienen absoluta certeza de que cuando apliquen un crédito a través de nuestra plataforma, pues es totalmente seguro para ustedes. Además, Enrich no solamente da esta información de créditos para que ustedes puedan comprarlos de manera gratuita, sino que también les da herramientas de igual forma gratuita para que ustedes puedan tomar mejores decisiones en su negocio, tales como reportes financieros y comerciales, y voy a mencionar alguno como el análisis financiero. En ese análisis financiero, ustedes van a poder ver, por ejemplo, al crear su cuenta con Enrich.com totalmente gratuito, van a poder ver la evolución de sus ventas, el flujo de efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, indicadores de operación, de rentabilidad y apalancamiento. Y eso se hace nada más, únicamente, realizando su cuenta con Enrich.com. A partir de ahí, cuando ustedes obtienen este resumen financiero, la magia de la plataforma es que te recomienda créditos con base en las métricas de tu negocio, por lo cual te dice casi a qué créditos estás preaprobado, ¿no? Y eso incrementa la probabilidad de que tú puedas acceder a financiamiento de forma más fácil y más rápida. Eh, bueno, sin más que decir al respecto de Enrich, quiero darle la bienvenida a Javier Villalobos, que es el Head de Desarrollo de Nuevos Negocios en John Financiera, un aliado en donde pueden encontrar, de hecho, sus productos financieros en nuestra plataforma, y es experto en finanzas. Así que, Javier, bienvenido y por favor, preséntate ante la audiencia. Gracias, Fran. Espero que todos estén muy bien y buenas tardes a todos. Y pues sí, como dice Fran, justamente ahorita estoy justamente llevando la parte de desarrollo de alianzas justo con aliados como Enrich, pues para ayudarle justamente a las pymes a que puedan tener mayor información sobre las decisiones financieras que pueden llegar a tomar y realmente volvernos también un soporte para toda la industria que sabemos que es muy importante en México para el Producto Interno Bruto, para el emprendimiento, y pues justo yo personalmente me considero un emprendedor, y justamente pues estudié una parte de ingeniería industrial y de ahí he estado en varias empresas de tecnología viendo la parte de desarrollo de negocios, buscando alternativas para poder tener mayor captación, tanto de créditos como de otras empresas en las que estuve trabajando, y justo poder obtener mayor volumen de clientes, poder ofertar mejores productos a ustedes justamente, y justamente entender cómo esas necesidades también del mercado con las situaciones externas que pueden estar pasando, como en el caso de la pandemia, que las pymes se afectaron bastante. Y justamente, pues en Guión ya tenemos 11 años en el mercado. Personalmente yo llevo 2 años dentro de la empresa. Y justamente, pues estamos aquí por un principio muy simple, ¿no? Que es la parte de inclusión financiera. Estamos buscando inclusión financiera tanto para pymes como personas físicas también. Y justamente, pues súper contento de poder tener aliados como Enrich y que nos puedan regalar este espacio con todos ustedes para poderles compartir nuestra oferta y poderles ayudar también a financiar todas sus empresas. Buenísimo, Javier. Y creo que es de mucha utilidad para las pymes, para que en su momento, bueno, van a ver algunos contenidos muy buenos, para que puedan tomar decisiones.
con base en los productos de John Financiera y también con base en la plataforma de Enrich, así que bienvenidos todos. Y bueno, para empezar, justo lo que estabas comentando, si son pymes las que estamos aquí en este webinar, pues felicidades porque el 70% del empleo lo generan ustedes y aportan el 50% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, como comentaba Javier, durante la pandemia, pues aproximadamente el 30% de las pymes tuvieron una disminución en el empleo, tuvieron que despedir a personas lamentablemente por todo este tema de la pandemia y eso se traduce y algunas tuvieron lamentablemente que quebrar. ¿Por qué? Porque no había suficiente apoyo, ya sea federal o incluso corporativo o privado para que las pymes subsistieran, ¿no? Y siendo la columna vertebral del país a nivel económico. Entonces, ¿en qué se traduce esa disminución o esos empleos que se van perdiendo? Bueno, prácticamente muchas pymes redujeron un 50% sus ingresos, ¿no? Y al reducir sus ingresos, obviamente los hace menos atractivos para las instituciones financieras para colocar capital, ¿no? Y la banca tradicional en su caso, de alguna forma, se vuelve mucho más estricta y coloca mucho menos capital, o es mucho más estricta más bien, dejándolo así muy simple, para justamente dar créditos a las pymes, ¿no? Entonces, pues la mayoría justo de los créditos que coloca John a través de Enrich.com se dan obviamente a las pymes y tienen algo muy, muy interesante, que sus productos son muy buenos respecto a que los pagos son muy cómodos, ¿no? Muchas veces oímos de los financiamientos o de los créditos más bien que al ser los plazos tan cortos o con ciertas tasas y CAT, pues realmente la pyme se termina ahogando en el mismo financiamiento, ¿no? Entonces John viene aquí a resolver esa idea, esa alternativa, que me gustaría que obviamente Javier nos hablara un poco de esos créditos de liquidez, para qué sirven, para qué se pueden utilizar, y también si tienes algo que agregar al respecto pues de esta problemática y cómo John pues surge para hacer esa alternativa, ¿no? Sí, claro, o sea, creo que aquí vienen muchísimas cosas, ¿no? Porque obviamente, digo, todos estamos conscientes que obviamente han sido los últimos 24 meses súper atípicos para toda la economía, pues tanto personal como macroeconomía. También para México obviamente no ha ayudado, ¿no? Hemos bajado también ahí la calificación que tenemos globalmente y obviamente el fondeo es más caro. Entonces, para las Sí, instituciones financieras y los bancos es más caro hasta cierto punto prestar el dinero, ¿no? claro. Y por otro lado, también tenemos que las pymes se vieron afectadas en el flujo y, como dices, ¿no? El hecho de no tener un flujo actual para muchas instituciones financieras y principalmente la banca es más riesgo y justamente se quedan con un nicho muy pequeño, ¿no? Entonces ahora estamos viendo ofertas bancarias en donde sí siguen existiendo ofertas bancarias para pymes, pero ya más enfocado a medianos y grandes empresas, ¿no? Empresas de facturación arriba de 100 millones de pesos anuales. Sí. Y aún así están poniendo un poco, déjame llamarle como postergando un poco los tiempos de fondeo, ¿no? Entonces no pueden obtener la liquidez de manera rápida para poder afrontar justo las situaciones en las que estamos, ¿no? Ya sea capital de trabajo, pago de pasivos, compra de algún otro inmueble para uso de oficinas y demás. Y justamente nosotros nos dimos cuenta que la oferta actual para pymes está en dos extremos, ¿no? Tienes una oferta bancaria que es buenísima, pero está ahorita muy segmentada para pocas empresas, empresas que ya tienen mucho historial, que no son empresas pequeñas, que son empresas, como les decía, entre medianas y grandes. Y por otro lado, tenemos las financieras que han visto esa oportunidad también, pero que quizás esperan un retorno de inversión más a corto plazo, ¿no? Entonces tenemos esos dos extremos. Como Un extremos crédito bancario totalmente. muy bueno, Sí. exacto, un crédito bancario muy bueno a mediano plazo, con tasas muy atractivas, muy bajas. Y por otro lado, tenemos empresas que te otorgan créditos en 2 o 3 días que puedes tener el dinero. Son créditos a tasas muy altas, son montos, a ver, pequeños hasta cierto punto, son montos máximos de 1 o 2 millones de pesos, que obviamente es muchísimo, pero quizás para un crédito empresarial es un monto mediano, ¿no? Entonces, Sí. eh, tenemos, como les decía, estas otras financieras que van a créditos más pequeños, créditos de 1 o 2 millones máximo, y esperan un retorno de toda esa inversión de capital en 1 o 2 años, ¿no? Entonces, lo que hacen es tasas altas. Entonces, justamente nos dimos cuenta que no existía una oferta en donde podíamos mezclar estas dos cosas, ¿no? Tener una tasa justa
y tampoco irnos a un plazo corto, ¿no? Entonces lo que hicimos es justamente un producto para las pymes que ayuda a solucionar necesidades tanto de corto plazo como de largo plazo, ¿no? Te puede ayudar a consolidar deudas, es decir, si tú tienes otros créditos más caros, con nosotros puedes reducir ese pago mensual, ¿no? Que te dé un poco de más aire para poder hacer esa inversión que necesitas para capital de trabajo, para contratar más personas, para hacer la inversión en alguna maquinaria, equipos y demás. O sea, este mismo producto tiene diferentes fines, ¿no? Que son los que estás mencionando. Justo, o sea, nosotros manejamos los productos como destino libre. Entonces, prácticamente lo que nosotros hacemos es darle los fondos a los acreditados, a las pymes, y después de ahí las pymes deciden en qué invertir ese dinero, ¿no? Sí. Ahí realmente depende de ustedes en lo que quieran utilizar ese crédito. Capital. Y por otro lado, exacto, ese capital y los pagos de pasivos, obviamente ahí, pues el crédito tiene que venir direccionado para pago de pasivos, es decir, yo tengo un crédito actual en el que todavía debo 1.200.000 pesos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Que nosotros tenemos, como les decía, esta mezcla de una tasa justa a un largo plazo. Y eso se traduce a reducir este pago mensual de una manera muy sustancial. Ahorita justamente vamos a ver un ejemplo en un momento, pero a lo que se traduce todo esto es, pagas esos pasivos e inclusive te podemos dar más dinero también para, o sea, con uso libre para que lo puedas utilizar para lo que necesite tu empresa en ese momento, ¿no? Entonces, es un producto muy flexible que se adapta a las necesidades de las pymes actuales y justo, ¿no? Estamos súper comprometidos con este sector, poder dar una buena oferta, poder contestar rápido una aprobación o una negación del crédito, que en la mayoría de los casos es una aprobación, y pues justo volvernos como este brazo financiero a mediano, corto y largo plazo para poder acompañar a las pymes en el crecimiento, como dices, tan importante que son para la economía de México. Y por ejemplo, bueno, antes de llegar justo al ejemplo que está, bueno, es que va a estar muy relacionado respecto al ejemplo, pero quería ver si podías como contarnos un poco de los escenarios si te vas a uno u otro extremo, ¿no? O sea, si te vas al extremo que te dan plazos muy cortos a tasas muy altas y el banco que te da una tasa buena, pero a un plazo mediano. Y también al final entrar a ese banco para que te preste dinero siempre es un poco más complejo, ¿no? Entonces, si puedes Sí, mencionar. claro, o sea, a ver, tenemos la parte, voy a empezar como por la parte bancaria, Uh-huh. y obviamente es generalizando, ¿no? Evidentemente hay casos en particular que pueden ir más lento, más rápido, pero prácticamente lo que los bancos ahora están pidiendo es que tengas una solidez con un historial muy bueno en el buró de crédito, por otro lado que tengas bastantes años de operación. Nosotros, por ejemplo, pedimos desde un año de operación podemos dar créditos. A Okay. diferencia de, pues entre 1 y 2 podemos dar créditos y arriba de 2 obviamente también, pero a partir de 1 podemos dar créditos. Y por otro lado tenemos el sector bancario en donde te piden 3, 4 años, tienes que ser un cliente selecto, en donde tengas todas tus cuentas de ahorro en el mismo banco, y normalmente los créditos PYME vienen por invitación, ¿no? Como tal, ahorita prácticamente la mayoría de las instituciones tienen cerrada su ventanilla de PYME, ahorita no están originando créditos PYME. En caso de que tengas un crédito preaprobado con la banca, es una excelente opción, ¿no? Sin duda, o sea. Y por otro lado, el tiempo de dispersión, es decir, el tiempo en el que tarda la institución en depositarle a la pyme el dinero para el capital, va a ser largo, ¿no? O sea, normalmente se inscriben a fideicomisos o demás, entonces el tiempo de fondeo puede llegar a ser largo, ¿no? En la mayoría de los casos. Y por otro lado, tenemos las agilidades de empresas digitales que pueden llegar a tener ofertas súper atractivas en el mercado, y esto es como recomendación cuando pidan un crédito, no solo con nosotros, sino cualquier otra institución. Fíjense muy bien en todas las comisiones que vienen, no solamente en la tasa. Creo que es Así súper es. importante eso, ¿no? Muchas veces nos podemos dejar llevar por ver una tasa menor, pero pueden tener comisiones por apertura, comisiones por, o sea, penalizaciones por pronto pago, por abonos a capital, tienen comisiones por administración, tienen comisiones por dispersión. Entonces, todo eso ponderado en un costo anual total termina en un costo anual total cercano al 40%, ¿no? Sí. Entonces, estás pagando 40% de costo anual total a 2 o 3 años por un crédito de 1 o 2 millones de pesos y realmente te ahoga, ¿no? O sea, Sí. tengo conocidos que tienen pymes y sí han llegado conmigo y me han dicho, oye, es que saqué un crédito con X financiera y la verdad es que muy rápido me dieron el dinero en una semana, pero pues ahorita estoy ahogado y ya no puedo pagarlo, ¿no? Así es. Entonces, justamente
Y si quieres, aquí voy a empezar con la... Sí, con el ejemplo donde justo. viene la comparativa, exacto, que es justo en donde tenemos este escenario, ¿no? La mayoría de las financieras otorgan créditos a 1, 2, máximo a 5 años, ¿va? 5 años es raro y te piden obviamente que ya tengas un muy buen historial y que tengas, digamos, como prácticamente que seas un cliente bancarizable, ¿no? Como les decía, CAT cercanos al 40%, hay comisiones por disposiciones, hay comisiones por administración, todo esto pondera en un CAT del 37.4% en promedio, ¿no? Esto lo hicimos con un escenario real de otra financiera. Y por otro lado, esto es un crédito a 2 años, ¿no? Entonces tenemos un pago mensual, esto va atado sobre un ejemplo de 2 millones de pesos. Entonces, 2 millones de pesos con esta otra institución, pagas 175,000 pesos mensuales. Sí. Y justamente con nosotros tenemos un crédito a largo plazo para todas las pymes, podemos ir a 15 años, con un costo anual total del 30.9%, no tenemos penalización por prepago, no tenemos comisiones por disposición, y justo lo que te hace esto es que te reduce el pago hasta 250%, ¿no? 2.5 veces menos lo que puedes llegar a pagar con nosotros a lo que pagas con otras opciones financieras, ¿no? Entonces, realmente nosotros vimos en el mercado que hay varios factores que las pymes están buscando justo para solicitar un crédito, ¿no? El primer factor es el pago mensual, que creo que es el más importante, y ahí entra un poco esta parte de la tasa, ¿no? Hay veces que por la necesidad de la liquidez y la poca oferta que hay de instituciones financieras en ofrecer este tipo de créditos, nos podemos dejar ir por una tasa alta, siempre y cuando tengamos el dinero rápido, pero no pensamos en ese pago mensual, ¿no? Entonces, ese pago mensual a los 3, 4, 5 meses, obviamente ya te Te empieza está a... ahogando. Exacto, Exacto. entonces justamente nosotros lo que hacemos es reducir ese pago mensual, tener con una garantía hipotecaria, estamos hablando de créditos garantizados, que eso también es muy importante, ¿no? Hay empresas que también puedes tener créditos sin garantía, pero ahí las tasas llegan casi a un 50% anual, ¿no? Entonces, quizás pueden ayudar dependiendo del tipo de necesidad que puedan llegar a tener las pymes, pero aquí nosotros, como les decía, buscamos volvernos como este brazo financiero de las empresas que los pueda acompañar en todo ese crecimiento que están teniendo, ¿no? Entonces, justamente con el crédito, como les comentaba, podemos reducir 2.5 veces el pago mensual que están teniendo con alguna otra institución. Entonces se vuelve un producto súper interesante porque el pago mensual queda muy cómodo y al no tener penalizaciones por prepago, muchas Así pymes es. nos buscan justo para empezar nuevos proyectos, ¿no? Entonces es, oye, necesito dinero para la compra de una nueva oficina y aparte necesito liquidez para comprar maquinaria y poner a andar esa oficina o esa planta, ¿no? Y justamente lo que hacen es sacan el crédito con nosotros y si a los 2 o 3 años todo va perfecto, pues Pueden liquidarlo obviamente antes. pueden liquidarlo con nosotros, pueden pedir esta parte de, oye, ya tengo mayores ingresos, dame más monto, ¿no? Entonces Claro. podemos hacer como esta parte de un recálculo de ingresos para poder otorgar más montos sobre ese mismo crédito original. Entonces se vuelve una oferta muy atractiva para las pymes. No, está súper interesante y creo que, bueno, de lo que tú me has comentado, el hecho de que el plazo sea tan largo es totalmente nuevo en el mercado, ¿no? O sea, realmente el promedio de plazo que hay en el mercado para las pymes está entre, ¿qué? 5 o 7 años más o menos. Sí, 7 años es altísimo, o sea, solo hay una institución que otorga 7 años. De hecho, justo, digo, tenemos ahí una encuesta y me gustaría saber de las personas que hay aquí que tienen créditos activos y si es que no tienen, también poderlo saber para ayudarles, si es que están buscando uno, pero me encantaría preguntarles justo quien tiene un crédito pyme, ¿a qué plazo lo tiene, no? Porque justamente aquí entra esta parte que comentábamos, que se vuelve súper interesante, ¿no? Y veo que hayan respondido que todavía no tienen un crédito, ¿no? Pero en la mayoría de los créditos pyme, justamente, ahí tenemos ya una Menos de respuesta, menos 3, de sí. 3, ¿no? Entonces, justamente con este caso, o sea, te invito que si tienes ese crédito, explores el pago mensual con nosotros a través de la página de Enrich, justo para que puedas saber ese pago mensual sobre el monto actual que tienes en tu línea de crédito, ¿no? Lo que se hace en este tipo de casos es liquidar el crédito con la otra institución e inclusive nosotros te podemos dar más monto, ¿no? Porque la capacidad de pago a 2 años, si la proyectas a 15, pues es un monto Es, mayor, exacto. ¿no? Entonces, eso también se vuelve muy interesante porque se puede hacer consolidación de pasivos, es decir, pago de algún otro crédito, y al mismo tiempo darte dinero con liquidez y destino libre, ¿no? Entonces, pago el crédito,
reduzco tu pago mensual que tienes actualmente y aparte te estoy dando más dinero para que lo uses libremente para cualquier proyecto que tengas, ¿no? Entonces, sí, es un proyecto, es un producto y una opción financiera para las pymes que, como les decía, se ajusta mucho a las necesidades actuales del mercado y a las necesidades y proyectos que puedan tener ustedes, ¿no? También. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya vimos, bueno, aquí en la encuesta, la mayoría no cuenta con un crédito, por lo cual también, si están buscando algún crédito, más adelante les mostraremos, por ejemplo, cómo aplicar a John a través de enrich.com. Es relativamente sencillo, tomará 2 minutos. Y bueno, los que tienen justo menos de 3, o sea, el plazo que es menos de 3 años, pues qué mejor opción que de alguna forma buscar este recálculo o esta refinanciación, por así llamarlo, con John Financiera para poder, pues, no ahogarse en los pagos, ¿no? Se ve que hay una recuperación en el país a nivel económico, se está recuperando muy lentamente, pero bueno, con todas las altas y bajas que ha tenido últimamente estos 3, 4 años, más vale tomar una muy buena decisión, que sería justamente buscar un crédito con John de largo plazo, ¿no? Sí, justo. Y también algo muy interesante, justo para las personas que pueden llegar a tener un crédito activo con otra institución es, digo, me encantaría justo que pensaran las personas que ya tienen el crédito en esa experiencia que tuvieron de toda la documentación, de un poco esta parte burocrática de entregar documentos, de firmar, de tanta consulta. Y nosotros lo que hacemos es justamente hacer este proceso sencillo, ¿no? Lo que buscamos justo para mejorar el crédito con nosotros es que tengas al menos 8 meses de pago puntual con alguna otra institución Okay. crediticia, que no tengas una quiebra técnica. Eso es como una regulación de la CNBB y al nosotros estar regulados no podemos dar un crédito a alguna pyme que tenga una quiebra técnica, porque desde ahí como financiera estás cometiendo un error y en caso de que no pueda hacer ya frente a ese pago, pues obviamente la culpa la tuvo la financiera por no hacer ese análisis correcto. Sí. Como les decía, nuestros créditos son garantizados, entonces necesitamos esa garantía inmobiliaria que queda justamente nada más como un respaldo, ¿no? Y la empresa de constitución al menos de 2 años, en este caso de la simplificación y la mejora de crédito, ¿no? Pedimos documentos generales para poder saber que realmente la persona que está aplicando y que va a firmar tiene las facultades para poder pedir un crédito en nombre de la empresa y revisar el buró de crédito. Revisar el buró de crédito de los accionistas principales, sea uno, dos o tres, los que sean, y por otro lado la autorización de consulta de buró de crédito de la empresa, ¿no? Entonces, con esto son los únicos documentos que necesitamos. Nuestros créditos van desde 200,000 pesos hasta 30 millones de pesos. Entonces, pues justamente abarcamos como esta parte desde, y les llamaría, hasta está casi mal llamado mi producto porque no va solamente para pymes, también ataca micros, entonces es mi Sí. pyme, ¿no? O sea, micro, pequeñas y medianas, y justamente se adapta a esto, ¿no? Un crédito de 30 millones normalmente pues lo piden empresas que ya están Muy facturando 10, consolidadas. 15 millones de pesos mensuales. Y nosotros justamente podemos acreditar también este tipo de empresas, ¿no? Entonces, revisamos buró de crédito de los accionistas y de la empresa y por otro lado datos generales, ¿no? Entonces, son los únicos documentos que pedimos para poder ayudarles a mejorar ese crédito hasta 2.5 veces menos de lo que están pagando mensualmente hoy en día. ¿Ah? Excelente. Oye, Javier, justo hablando un poco del tema que estábamos anteriormente en la anterior slide, nos preguntan en el chat si sale más barato que el dueño saque un crédito de liquidez como persona física en vez de como persona moral o persona física con el tiempo. Mira, siempre para cualquier financiera es más barato que puedas obtener un crédito como persona física, ¿no? Y todo esto viene, básicamente cualquier producto financiero va atado a un riesgo, ¿no? A mayor riesgo, mayor tasa. Entonces, prácticamente, pongámonos un poco del lado de las financieras, del lado de los bancos, ¿no? El hecho de que tú como financiera le otorgues un crédito a una persona física, eh, tienes, digamos, como un poco de más garantía de que realmente es esa persona a la que le estás acreditando y es un obligado quien tiene esa, y va a sonar como repetitivo, pero esa obligación de Redundante. pago, ¿no? Sí. Y esa responsabilidad y obligación de pago contractual. Y por otro lado, en la pyme, siendo una persona moral, ¿no? Pues justamente tú, a pesar de que tienes un obligado solidario como persona física, sigue siendo una institución moral en la que está limitadas las responsabilidades que puedes tener al momento de un pago de un crédito, ¿no? Entonces,
Obviamente también un ingreso de una persona física normalmente es más constante que el de una pyme. No está tan sujeto a pandemias, ¿no? O sea, en este caso que lo tenemos tan fresco. Sí, Entonces, sí es más barato. Obviamente ahí entra también un tema contable que habría que cada quien tendría que revisar internamente, ¿no? El hecho de, oye, pues si te dan los flujos a ti como persona física, ¿cómo vas a poder comprar una oficina o pagar, no sé, capital de trabajo dentro de la persona moral? Obviamente el llevar ese dinero de la persona física a la persona moral y después usarlo, también también es implica ahí una complejidad, ¿no? Entonces, son varios esquemas y eso va a depender de ustedes, ¿no? Nosotros tenemos, como les decía, estas dos maneras de poder acreditar. Vamos a acreditar tanto a la persona física con actividad empresarial con participación accionaria o a la persona moral, ¿no? Las tasas son diferentes, son más bajas las tasas, pero como les decía, no solamente se fijen en la tasa. Eh, la capacidad de pago que puede llegar a tener una pyme es mayor. claro. Pensemos un poco en cómo se ven los flujos de dinero de un accionista, ¿no? La empresa tiene facturación, después de la facturación vienen las utilidades, después de las utilidades viene el impuesto, vienen los impuestos, ¿no? Y justamente de ahí se calcula ese flujo del monto máximo que yo te puedo aprobar. Y si es un accionista, de ahí el accionista todavía tiene otra merma del ISR, a menos de que lo saque por dividendos, pero es difícil considerar dividendos como un ingreso. Entonces, la Sí, capacidad de pago va mermándose porque entra el porcentaje accionario y el ISR. Con esos dos, imagínate una persona que tenga 75% accionario, pues ya va a tener 75% de las utilidades. Y después el ISR, si ganas más de 150,000 pesos al mes, pues está del 34%, ¿no? Entonces, sí. vas a poder obtener menos montos si lo haces como persona física, vas a tener una menor tasa, ¿sí? Pero justamente es tomar todos esos factores en consideración. Perfecto. Oye, y por ejemplo, bueno, aquí tenemos a un asistente del webinar que nos pregunta, bueno, más bien nos está comentando que ella está a punto de obtener un crédito revolvente con Banorte, por ejemplo. Y si contaba con crédito revolvente dentro de John Financiera y si no, ¿qué alternativas existen a, o sea, esa opción de crédito revolvente que de alguna forma pues, también te compromete, ¿no? Claro. Mira, sí tenemos crédito revolvente, ahorita actualmente solo lo tenemos para persona física. Entonces tenemos créditos revolventes con garantía hipotecaria. Eso se vuelve muy interesante porque las tasas son muy atractivas al tener una garantía hipotecaria. Ujú. Entonces podríamos acreditar una persona física con crédito revolvente. Entonces, enfocándonos a PYME, es algo que en los siguientes 3 meses ya vamos a tener en el mercado, que es un crédito PYME revolvente. Realmente hace mucho sentido también tener revolvencia en un crédito PYME. Actualmente la solución que tenemos para empresas que están buscando un crédito revolvente es originar un crédito primero y en caso de que se quiera, digamos, como hacer un top-up a la línea, rellenar esa línea, o, oye, ya tengo más flujos, necesito mayor monto, podemos hacer otro análisis de crédito y poder reestructurar el crédito en firme. Y eso quiere decir, se cambian las condiciones del contrato, se cambian los montos, y justo con eso podemos nosotros depositar el resto del dinero y poder, digamos, como rellenar otra vez esa línea de crédito. Perfecto. Bueno, me gustaría saber si hay más preguntas. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, creo que, bueno, tienen un nuevo producto que nos querías como comentar brevemente y eso Justo. está excelente, ¿no? Justo, que es el producto que tenemos nuevo es el de mejora de crédito, John. Y Ok, aparte tenemos justo en la anaquel de productos no solo la mejora de créditos, sino los dos créditos, ¿no? Como les comentaba, el de liquidez, que es un destino libre. Y por otro lado tenemos el crédito para compra de oficinas, de inmuebles PYME, ¿no? Entonces, obviamente cambian las condiciones del crédito, del 50% que podemos dar del valor de la garantía en liquidez, y en inmuebles nosotros te podemos prestar hasta el 70% del valor de la garantía. En los dos podemos ir a plazos de 15 años y las tasas son iguales, son del 26% masiva tasa promedio. Nuestras tasas empiezan en 23. Y justamente es eso, ¿no? Entonces tenemos parte de destino libre en la parte de liquidez para compra de oficinas y por otro lado la mejora de crédito en caso de que tú ya tengas un crédito con alguna otra institución. perfecto. Y bueno, también te quería preguntar, por ejemplo,
las pymes que les están llegando a John Financiera, pues más o menos qué perfil tienen para que las pymes que están ahorita de asistentes también como tengan un poco más de información acerca de cómo es el escenario ideal, pero también al ser John una financiera flexible, ¿qué casos existen de alguna forma más flexibles para que puedan aplicar un crédito con ustedes? Mira, prácticamente te diría que en la parte de perfilamiento, pues como les decía, son empresas que están buscando desde un crédito de 200,000 pesos hasta 30 millones de pesos. Y por otro lado, en la parte de sectores, realmente tenemos pocos sectores que no atendemos. No atendemos el sector de construcción, no atendemos sector que tenga que ver con armas o con seguridad privada en la que involucre armas, y tampoco podemos atender sector agropecuario. Entonces, son los únicos 3 sectores que realmente digamos, no tomamos en cuenta ahorita en este producto inicial. Pero fuera de eso, realmente es un sector muy abierto. Tienes que tener una constitución, o sea, desde un año que iniciaste operaciones. La manera en la que hacemos el análisis es muy sencilla, y si ustedes ya tienen pymes, pues solamente es con RFC y CIEC y consulta de buró de crédito. Entonces, realmente con eso medimos flujos y un historial de comportamiento de pago con otros créditos, y con eso nosotros podemos dar una oferta de crédito vinculante y poder ir con la formalización del crédito y entregar los fondos, ¿no? Entonces, dime, Fran. Sí, no, adelante. Sí. No, justo. Entonces, es un sector, como les decía, ¿no? Muy, muy abierto. Y es eso, ¿no? O sea, como tal, un año de constitución al menos, que tengan operaciones, y por otro lado, que no estén dentro de cualquiera de esos 3 sectores, ¿no? El agropecuario, el de construcción y el de manejo de armas de fuego. Y respecto, por ejemplo, al buró de crédito, que obviamente es una preocupación constante de las pymes, de la posición que tengan en buró, eh, ¿cómo está John parado respecto a esto? Mira, entendemos obviamente que tanto el sector, y no solamente tenemos esta regla con pymes, sino también con personas físicas, que todos pudimos llegar a tener algún atraso en algún momento. Entonces también entendemos el hecho de que puedas llegar a tener ciertos, déjame llamarle, errores en buró de crédito. No sin eso ser una financiera totalmente abierta, como hay financieras que ni siquiera revisan el buró de crédito. Obviamente, como les digo, a mayor riesgo, mayor tasa, y tenemos casos que compras de casas a 35% de interés anual. No vamos por ahí tampoco, no es nuestro principio. Entonces, justo al volvernos este brazo financiero de las empresas, también buscamos que sean empresas buenas, que sean empresas que tengan, desde que seamos su primer crédito, porque también nosotros tomamos en cuenta pymes que nunca hayan tenido un crédito y que por lo tanto no tengan historial crediticio, podemos acreditarlas. Y por otro lado, pues justo también entendiendo que puedes llegar a tener atrasos, más si es que estás buscando una mejora de crédito, ¿no? Entonces, somos flexibles en esa parte versus financieras y versus bancos. Somos mucho más abiertos que los bancos, y te podría decir más abiertos que las financieras. Sí. Entonces, pues es eso, ¿no? Tenemos una oferta también muy atractiva en la parte de buró de crédito, y también somos muy agresivos con el monto que damos basado en la facturación que pueden llegar a tener las pymes. Buenísimo. Pues mira, justo nos preguntan cómo se aplica el crédito, y me gustaría enseñarles a través de Enrich cómo aplicar a un crédito de John Financiera, y también después de esa aplicación y que envío la solicitud, cuál es el proceso dentro de John para que las pymes pues tengan contemplado los tiempos, cómo se contactan, todo el proceso, para que pues es muy importante porque muchas veces se pierde a veces la comunicación entre las financieras y los clientes que están buscando un crédito, y creo que es muy importante que tengan esta información. Entonces, les voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Les voy a mostrar el portal de enrich.com. Me parece que ya se ve, ¿verdad, Javier? Sí, ya se ve. Perfecto. Voy a quitar mi cámara para que puedan ver la plataforma. Ustedes entran a enrich.com y van a encontrar, como les había comentado, diferentes productos financieros: crédito pyme sin garantía, crédito pyme con garantía, hipoteca pyme e hipoteca personal. Ustedes pueden crear o no su cuenta para poder aplicar un crédito. Como les comenté, en el momento que ustedes crean su cuenta, pueden tener acceso a ofertas precalificadas. Es decir, Enrich les hace recomendaciones inteligentes con base en la información de su negocio,
y que es totalmente seguro. Entonces, bueno, vayamos al comparador, vayamos a crédito con garantía para encontrar a Ion Financiera. Por ejemplo, podemos poner un crédito de 2 millones de pesos como persona física con actividad empresarial, por ejemplo, y el valor del inmueble le ponemos que vale 4 millones. Es muy importante en esa parte, ¿no, Javier? Habías comentado el tema del inmueble. ¿Qué valor tiene que tener contra el monto que se está solicitando? En persona física con actividad empresarial está hasta el 66%, pero en Ok. pyme es el 50%. Entonces, en este caso estamos súper bien con el valor del inmueble. Perfecto. Entonces, como verán aquí, hay dos opciones de financiamiento y ustedes pueden ver y comparar las soluciones financieras que aparecen en su pantalla. Voy a hacer un poquito de zoom. Pueden ver la mensualidad estimada con base en el monto que eligieron, el valor del inmueble y el plazo, la tasa de interés, la comisión por apertura, el costo anual total y el monto del crédito. Y también puede ver los requisitos y detalles que justamente ha estado comentando Javier a lo largo de la presentación para que ustedes pues tengan la información a la mano y puedan tomar esas decisiones. Ahora, ¿qué sucede una vez que, bueno, sabes qué? John Financiera me ofrece una muy buena tasa y como ya vimos, tiene muy buenos beneficios para obtener financiamiento para mi negocio? Al momento de aplicar, básicamente es un formulario muy sencillo que no tomará ni un minuto llenarlo. Llenamos, por ejemplo, voy a llenar mis datos aquí. Llenamos simplemente los datos, voy a llenar un número de teléfono normal como prueba y voy a llenar una prueba, por ejemplo. El tipo de financiamiento que requiero es liquidez. El nombre de la empresa voy a poner que es Enrich. Y bueno, aquí tienen que aceptar términos y condiciones y aceptar ser contactados por teléfono y el correo proporcionados. Al momento de enviar, literalmente es todo lo que sucede. A partir de aquí, John Financiera ya puede contactarlos e iniciar la prospección, pero lo más importante de todo es que ya tiene esta información sobre el monto que ustedes están buscando, el valor del inmueble y realmente la atención es muy inmediata. Entonces me gustaría aquí que Javier, obviamente si hay preguntas dentro del chat de más acerca de la plataforma, las respondemos, pero me gustaría también que Javier contara a partir de que el lead, a partir de que el cliente ya está con John Financiera, ¿cuál es el proceso de John? Sí, ahí el proceso es nosotros al instante recibimos ese teléfono de contacto, correo y demás, nos ponemos en contacto con ustedes y justamente les vamos a pedir los documentos de los que estábamos hablando, ¿no? Prácticamente para pymes, actas constitutivas, identificaciones oficiales del representante legal y de los accionistas mayoritarios, RFC y CIEC, 6 meses de estados de cuenta y con eso entran a un proceso de aprobación de crédito. En el proceso de aprobación de crédito normalmente si tenemos los datos en la mañana, ese mismo día tienen una oferta de crédito. En caso de que sea en la tarde, sería hasta el siguiente día en donde podamos darles una oferta. Y de ahí entra un proceso en caso de que acepten ustedes la oferta de crédito, a un proceso que nosotros le llamamos el proceso de formalización. Y en este proceso lo que hacemos es, al ser un crédito con garantía hipotecaria, como saben, tenemos procesos notariales que cumplir, entonces justamente vamos con una notaría dentro de la entidad federativa en donde se encuentren. Tenemos un padrón, un padrón de notarios en toda la República para poder, si están en Tijuana, poder justamente tener un notario de esa ciudad. Empezamos a revisar toda la parte de la constitución de la empresa y demás. Y una vez que tenemos toda la parte notarial, se firma el crédito. Normalmente los procesos notariales va a depender de la entidad federativa en donde estemos formalizando el crédito, pueden ir desde una semana hasta 3 semanas, ¿no? Y ahí totalmente depende de los notarios, del registro público de la propiedad y cómo está toda esta parte de las garantías hipotecarias en México. Y con esto, ya después, una vez que tenemos la firma del crédito, en 4 horas tienen el dinero, ¿no? Entonces, si firmamos el crédito hoy, ya están cerrados los bancos ahorita a las 6:30, ya no se pueden hacer transacciones tan grandes, pero el día siguiente a las 9 de la mañana, justamente nuestro equipo de finanzas les deposita el dinero, ¿no? Entonces, tenemos una parte de aprobación de crédito que tarda entre 1 y 2 días, tenemos la parte de formalización, y una vez que tenemos la parte de formalización, ya podemos pasar a la parte de fondeo, ¿no? Veo que ahí Florencia en el chat nos está diciendo que tiene una evaluación
DUNS positiva. ¿Esto le sirve? Sí, claro. Justamente es una de las bases que revisamos. Al darnos también la RFC y SIEC, podemos ir a consultar justamente lo que la Secretaría de Hacienda y el SAT opinan sobre esa empresa. Entonces también hay una opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales que también la tomamos en cuenta, y el buró de crédito, Florencia. Entonces tomamos en cuenta buró de crédito, facturación y opiniones también externas, tanto de DUNS como del SAT, ¿no? Y con esto, tomando todo esto en conjunto, es que te podemos dar una oferta de crédito. Entonces, claro que es positiva, y también felicidades porque no muchas empresas tienen justo una evaluación positiva de DUNS. Así es. Y bueno, estamos llegando ya a los minutos finales del webinar. Me gustaría, Javier, si quieres dar algún cierre respecto a los productos de Ion. Bueno, siguen las preguntas. Entonces, el buró de crédito de la empresa también lo verifica, ¿no? Es lo que está preguntando. Claro, es buró de crédito de la empresa y buró de crédito del accionista mayoritario o de los accionistas que sumen una mayoría en participación, ¿no? Entonces, sí, Florencia, tomamos todo eso en cuenta. Y como te digo, no pasa nada si tu empresa todavía no tiene un historial crediticio. También para nosotros eres sujeta de crédito en caso de que no tengas historial, tanto personal como empresarial. No tenemos ningún problema con eso, pero sí también lo tomamos en cuenta. Perfecto. Y pues digo, como decías, Fran, o sea, creo que, digamos, como sumando todo lo que hemos hablado, es justamente que tomemos en cuenta no solamente la tasa, y esto es como un tip en caso de que vayan a solicitar un crédito con cualquier institución, que revisen que estén regulados. La regulación da muchísima transparencia en la situación financiera que podemos tener nosotros como financieras o como bancos para poder otorgar créditos, que sepan que somos instituciones serias, que podemos ir a créditos de largo plazo, y eso se traduce en un pago menor para ustedes fijo mensual. Y por otro lado, pues justamente también extenderles esta invitación a que puedan entrar, que usen el simulador que existe en Enrich, tanto para nuestros productos de persona física como persona moral, y que puedan justamente obtener estas cotizaciones, ¿no? Ve, Jorge, también hay otra pregunta. ¿No tienen mejores costos anual totales? El banco me da 16%, así que el 30% que me muestran es muy alto. Como decía Jorge, los bancos justamente tienen una oferta buenísima en la parte PYME, ¿no? Nosotros no somos un banco, nosotros somos una financiera que competimos por una inclusión, ¿no? Entonces, si tienes una oferta bancaria, toma una oferta bancaria. O sea, ahí justamente decía Florencia que tiene DUNS positivo, que tiene una oferta ya de un crédito revolvente con Banorte, y si este crédito cumple las necesidades que está buscando tu empresa, es un súper crédito, ¿no? Los bancos obviamente pueden ir a tasas más bajas porque tienen captación de fondos, es decir, yo como persona puedo ir a depositar a Santander o puedo ir a depositar a Banorte mi dinero, y eso les permite tener un costo más barato de obtener ese dinero, ¿no? Las financieras, a diferencia de los bancos, no podemos todas tener captación. Entonces eso implica que tenemos que tener una tasa más alta. Por otro lado, el hecho de tener una tasa más alta implica que podemos ir a un mayor riesgo. Entonces, justamente nosotros podemos dar este crédito a largo plazo, y como te diría Jorge, el CAT es súper importante, pero también creo que el CAT a un corto plazo se traduce en un pago mensual alto. A diferencia de nosotros, que puedes tener un CAT un poco más alto de lo que te está ofreciendo el banco, pero a 15 años sin penalización por prepago. Entonces va a depender un poco de la situación financiera en la que se encuentre tu empresa para que tomes la mejor decisión, ¿no? Pero justamente también lo que hace la plataforma de Enrich es poder poner a la disposición un cotizador transparente, ¿no? Que puedas obtener un comparativo. Ahí vimos dos instituciones financieras, una de nosotros, más bien una era Ion, justamente. Entonces, ahí se ve justamente esta comparativa, ¿no? En el caso que vimos, ellos no tenían comisión por originación, nosotros sí tenemos una comisión por apertura, pero eso se trasladaba a un CAT menor porque ellos tienen una tasa más alta, y el pago mensual quedaba más o menos un 25% arriba de lo que nosotros podemos darte, ¿no? Entonces, es dependiendo el plazo, el pago mensual y la situación financiera y la necesidad en la que se encuentre tu empresa, ¿no? Excelente, creo que la explicación que diste fue excelente porque pues se está recomendando que se tome la mejor decisión con base en las necesidades de su negocio. Y si están en esa situación de que el banco ya tiene la oferta, bueno, esa es una muy buena decisión. Pero lo más importante, como comenta Jorge, como comentó Javier aquí, es la transparencia del sitio, y que aquí la conveniencia es la de tu negocio. Si el plazo lo requieres
lo más importante, por ejemplo, de John, que yo he visto a lo largo de la conversación, es que, bueno, el plazo es más largo, eso te permite hacer los pagos mucho más pequeños y de alguna forma también no hay penalización por prepago, entonces puedes liquidar el préstamo con anterioridad, ¿no? Entonces eso es un súper beneficio frente a las opciones que te puede dar a lo mejor la banca tradicional, ¿no? Y bueno, llegamos al final del webinar, Javier. Quiero agradecerte pues por tu tiempo, por las explicaciones tan claras, transparentes que nos has dado acerca del crédito PYME a largo plazo, la utilidad que tiene, la comparativa, creo que ha sido información muy valiosa para todos. Y bueno, a todos los que atendieron también les agradecemos mucho su tiempo. Estaremos compartiendo más contenido en redes sociales. También tendremos próximos eventos y les queríamos pedir un súper favor, que es si nos pueden ayudar a responder la encuesta que está en el chat para que podamos mejorar este tipo de contenidos y podamos traerles justo mejor, vaya, aunque sea redundante, mejor contenido para todos ustedes. Así que muchas gracias y nos vemos para la próxima. Gracias a todos. Buenas noches. Bye bye. Bye.